La Argentina posee uno de los territorios más extensos y diversos del planeta. En sus tierras se producen alimentos, nacen ríos, crecen bosques, habitan miles de especies. También se encuentran minerales, reservas de agua y recursos considerados estratégicos. Pero una discusión vuelve a atravesar al Congreso de la Nación. ¿Quiénes pueden comprar el territorio argentino y qué límites debe establecer el Estado? Todo lo que firmaron este dictamen en materia de inviolabilidad de la tierra, los voy a denunciar, están cometiendo traición a la patria. Y los que firmaron el proyecto también, y van a terminar presos. Yo se los aseguro. Esto se está refiriendo a la ley de propiedad privada, a la inviolabilidad y la ley de tierra. Exacto. Porque esto es tema de propiedad de la tierra, no es concesión. Perfecto. Se trata de propiedad de la tierra. Por ejemplo, no le puedo entregar la propiedad de la cordillera a un Estado extranjero. Hay un intento de parte de Silicon Valley y de otros grupos de apoderarse. En su momento querían crear estados en islas para no someterse a la jurisdicción de ningún estado. Lo que están tratando es de hacer este experimento en lugares insulares, con la voluntad propia de los estados. Lo que hace la nueva ley de tierras es decir que en las fronteras no tienen un régimen especial, depende de las provincias. Es más, lo que no pueden hacer es comprar en las fronteras estados o Exacto. sociedades donde sean partes estados, etcétera, ni tampoco en el territorio, salvo que la provincia, que no dice qué es la provincia, no dice si es el parlamento, parece que es el gobernador, decida que hay una excepción, también en zona de frontera, y lo acepte por decreto el presidente de la nación. Pero esto es una desterritorialización. ¿Se dan cuenta? A ver, puede ser que un grupo económico, entonces, extranjero, a partir de la nueva de la ley de sociedades que se quiere aprobar, constituido en el extranjero, se apropie de parte de la frontera del territorio, se sometan la constitución a la jurisdicción extranjera, en una isla que puede ser cualquiera, inventada, se sometan sus relaciones a otra legislación que se apropia, y se te apropia. Estamos afectando la integridad territorial, integridad territorial de la federación. Hay tres entes: bien, pero ahí, provincias, nación y federación. Eso, una traición a la patria. El proyecto se denomina oficialmente Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero su alcance va mucho más allá del nombre. La iniciativa propone modificar distintas normas relacionadas con la propiedad, las expropiaciones, los desalojos, las tierras rurales y el manejo del fuego. El gobierno sostiene que busca fortalecer la seguridad jurídica, proteger a los propietarios y atraer inversiones. Quienes cuestionan la reforma advierten que podría facilitar la concentración de tierras, debilitar controles ambientales y reducir la capacidad del Estado para proteger territorios estratégicos. Para comprender qué está en juego, primero debemos analizar qué establece la legislación vigente. Tal cual lo habíamos anunciado en nuestro discurso a la Asamblea Legislativa del día 1 de marzo, vamos a remitir hoy el proyecto de ley a nuestro Parlamento Nacional acerca de la protección del dominio nacional de las tierras rurales. La Ley de Tierras Rurales fue sancionada en diciembre de 2011. La norma no prohíbe que una persona o una empresa extranjera compre tierras en la Argentina. Lo que establece son límites. La propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país. Ese límite también se aplica dentro de cada provincia y de cada municipio o departamento. Además, las personas y empresas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese porcentaje. Un mismo titular extranjero tampoco puede adquirir más de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo o su superficie equivalente en otras regiones. La legislación también establece restricciones para la adquisición de terrenos que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes y mantiene controles especiales en zonas de seguridad fronteriza. La pregunta que intenta responder esta ley es sencilla. ¿Debe existir algún límite cuando una persona o una empresa extranjera quiere controlar una gran extensión del territorio nacional? Proponemos levantar las restricciones generales de la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Argentina se hizo grande, en parte gracias a quienes llegaron desde otros países
invirtieron, produjeron y se hicieron propietarios. No tiene sentido seguir cerrándoles la puerta. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada busca eliminar varios de los límites que actualmente se aplican a compradores privados extranjeros, entre ellos el tope general del 15%, el límite por nacionalidad y el máximo de superficie que puede adquirir un mismo titular. Las inversiones debatidas mantienen controles diferenciados para estados extranjeros y empresas directamente vinculadas con ellos. Sin embargo, la iniciativa amplía considerablemente las posibilidades de compra para personas y compañías privadas extranjeras. Entonces ya empieza ese proceso de reversión de eso. 4 millones de personas se van a ir del conurbano hacia el interior. Te acabo de comentar eso como destinos, pero si nosotros, por ejemplo, cuando aprobemos ahora la derogación de la ley de tierras rurales en el Congreso, y eso nosotros estimamos que va a triplicar el PBI de Corrientes. Digo, porque me salgo de un momento de la cordillera, ¿no? Porque va a permitir el desarrollo de la industria forestal, que esa ley era básicamente, así como la ley de minería prohibía, perdón, la ley de glaciares prohibía el ejercicio de la minería en Argentina. Y yo digo, imagínate lo que hubiera sido este país si en los últimos 30 años hubiéramos exportado 60.000 millones de dólares más todos los años, que es lo que han exportado los chilenos. Bueno, la ley de tierras hacía lo suyo o lo mismo sobre las economías regionales, sobre el riego, o sea, prohibía la inversión extranjera directa en esas áreas, ¿no? En lácteos, en riego, en economías regionales, en vino, en olivos y sobre todo en la industria forestal. Pero una vez que nosotros saquemos un poco rompamos esas cadenas que nos imponían las regulaciones y las leyes que nos impuso el kirchnerismo, va a tener un desarrollo ahí muy significativo. Bueno, Corrientes va a ser como una de las grandes beneficiarias. Para el gobierno, la legislación actual dificulta la llegada de capitales y limita el desarrollo de las economías regionales. Federico Sturzenegger sostiene que una mayor apertura permitiría financiar proyectos productivos, generar empleo y estimular el crecimiento del interior. El oficialismo también plantea una diferencia entre un comprador privado y un Estado extranjero. Según esta posición, una persona o una empresa que compra tierras para producir no representa necesariamente una amenaza para la soberanía, pero la promesa de inversión deja abierta otras preguntas. ¿Qué clase de proyectos se instalarán? ¿En qué territorios? ¿Con qué controles ambientales? ¿Quién determinará quién controla realmente la operación? ¿Y qué sucederá con las comunidades que ya viven en esos lugares? Compraron un pueblo donde viven la población adentro. Compraron un pueblo en la cordillera riojana. ¿Quién lo compra? Un rabino norteamericano, Jaime Liberson, compró las 200.000 hectáreas. Con la gente adentro, ¿no? La iglesia, la escuela, las casitas de la gente. Por supuesto, cuando se arma este revuelo, porque la gente dice, che, estamos acá nosotros, ¿cómo nos van a sacar? ¿Qué pasó? El rabino entabla una demanda, porque él era norteamericano, en la corte de Nueva York. ¿Se imaginan los ciudadanos cercanos a la cordillera yendo a litigar a Nueva York? Entonces, cuando se habla con tanta liviandad acerca de estas cosas, de por qué se le puso límite a la extranjerización de la tierra, hay que conocer un poquito más. A usted capaz que no le interese entregar la soberanía. Pero hay muchos argentinos que sí nos interesa. Y esa norma precisamente tiene una finalidad. Mi pregunta, ¿a quién cree defender con la derogación de esta norma? ¿A estos 300 o 400 pobladores que fueron defendidos con la sanción de esta norma, con esta ley? ¿O a los intereses extranjeros? Usted tiene una gran responsabilidad, Usted representa los intereses de Argentina. Ahora estudien un poco más antes de sacar este tipo de normas. Se lo pido por el bien de Argentina. La operación generó denuncias, investigaciones y conflictos judiciales. El caso reabrió un debate que todavía continúa vigente. ¿Qué ocurre cuando dentro de una propiedad privada existen comunidades, escuelas, caminos y recursos fundamentales para una región? En una operación de esa magnitud, no se discute solamente el nombre que aparece en una escritura. También se discute el destino de todo lo que se encuentra dentro del territorio. Bueno, el caso de Bariloche. Recientemente nos enteramos que un emir compró tierras, 14.000 hectáreas en Bariloche,
Bariloche, fíjense, está pintado, los invito a visitar la página del observatorio, está pintado en amarillo porque está por encima del promedio, tiene casi 14% de tierras extranjerizadas. Con la compra del EMIR, que son 14.000 hectáreas, pasaría a estar pintada en rojo. Sería el departamento número 37 porque pasaría a tener el 22% de las tierras extranjerizadas. ¿Por qué no está pintado en rojo? Porque hay una ley que limita la compra de tierras por parte de extranjeros y que impide, por ejemplo, la compra a través de testaferros, la ley de tierras. Y esa ley tiene una serie de artículos que son clave y por eso decimos, ojo, porque el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada busca derogar esos artículos y lo hace además de una manera bastante obscena, podríamos decir. Lo hace a través de un solo artículo, que es el artículo 29 del proyecto que presentó Sturzenegger. No sé si será efectivamente el que se trata mañana, pero si miran el proyecto, el artículo 29 del proyecto presentado por Sturzenegger dice: se derogan los artículos 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la ley 26.737. Ahora nos vamos a meter un poquito en qué dicen esos artículos. Pero antes de eso quiero marcar un tema, que es justamente quiénes son los que poseen estas tierras en nuestro país. De esas 13 millones de hectáreas, la mitad está controlada por capitales estadounidenses, capitales españoles y capitales italianos. Y en cuarto lugar aparecen los paraísos fiscales. No es casualidad que justamente haya habido vuelos que no fueron declarados a algunas de las provincias donde justamente los capitales estadounidenses controlan un gran porcentaje de tierras. Neuquén, Santa Cruz y poco antes en San Juan también. Esto es importante señalarlo porque aparece también la discusión sobre si son estados que controlan, ¿no? Es una de las falacias que presenta el gobierno. La idea de que son estados que controlan nuestro territorio. No es así. El territorio nacional en esos 36 departamentos extranjerizados está controlado por grandes empresas o grandes magnates. No hace falta traer apellidos, Lewis, Benetton, ¿no? Una serie de apellidos que conocemos. ¿Cuáles son los artículos que se derogan? Entonces, fíjense, el artículo 8 deroga el límite del 15% a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel subprovincial. Se deroga el hecho de que ese 15% pueda ser ocupado por, la ley limita que no pueda ser ocupado por gente de una misma nacionalidad, sino que limita un 30% dentro de ese 15%, también se deroga. Pero además, fíjense el artículo 10, que me parece el más polémico, o uno de los más polémicos, además del 15%, que limita que no se puedan superar las 1000 hectáreas en la zona núcleo o sus equivalentes, y que no puedan acceder a tierras ribereñas o con espejos de agua. Y esto es sumamente importante. El promedio nacional de tierras rurales en manos extranjeras se encuentra por debajo del límite general establecido por la ley. Pero el promedio nacional puede ocultar grandes concentraciones locales. En determinados departamentos de la cordillera, en zonas fronterizas y en territorios próximos a fuentes de agua o recursos estratégicos, el porcentaje de extranjerización es considerablemente mayor. Matías Oberlin advirtió en el Senado sobre la situación de Bariloche y sobre una operación vinculada con fondos provenientes de Emiratos Árabes Unidos. El caso se encuentra bajo investigación. Por eso, no debe presentarse como una operación ilegal confirmada ni como una compra directa realizada por un gobierno extranjero. Pero el episodio plantea una dificultad concreta. La nacionalidad que aparece en una escritura no siempre permite conocer quién financia una compra, quién controla realmente la propiedad o quién es su beneficiario final. Lucía Yáñez tiene la palabra. Las implicancias que nos trae este proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Y en este marco me interesa detenerme particularmente en su dimensión ambiental, considerando que este proyecto propone modificar, entre otras normativas que ya se estuvieron mencionando, dos leyes fundamentales para el ordenamiento ambiental del territorio, como es la Ley de Tierras, que ya se estuvo charlando, y la Ley de Manejo del Fuego. Por un lado, la Ley de Tierras, como se mencionó, constituyó un hito en el marco de la protección del territorio nacional frente a procesos de extranjerización de las tierras que ya venían sucediendo, al reconocer, como dijo bien antes la compañera, a la tierra como un recurso estratégico no renovable. Y eso es algo importante también para destacar. Y por otro lado, la Ley de Manejo de Fuego, especialmente a partir de su modificación en el año 2020, incorporó mecanismos de desincentivos para, justamente desincentivar ante prácticas de incendio cambios en el uso del suelo en los territorios incendiados. Entonces, en conjunto, estas normas que se sancionaron en esa época expresan una definición política respecto a la tierra y los bienes comunes naturales, que no podemos entenderlos solo o exclusivamente como mercancías, sino como bienes naturales y recursos estratégicos cuya gestión y preservación requiere necesariamente de la regulación del Estado, porque funciona como un interés público.
Estas normas, si bien el proyecto de ley se basa principalmente en el artículo 17 de la Constitución, bueno, estas normas vienen a traer también el artículo 41, que es el que legisla de alguna manera toda la normativa y la política ambiental a nivel nacional, y también se basa en el artículo 14 del Código Civil y Comercial, que establece la convivencia entre los derechos individuales, pero también los derechos colectivos relacionados con el ambiente sano. Bueno, dicho esto, y en cuanto al contenido específico que nos plantea el proyecto, quiero destacar solo algunos puntos centrales, porque bueno, me queda poquito tiempo, relacionado con lo que es la Ley de Manejo del Fuego. Como mencioné antes, cuando se sancionó, esta ley estableció los presupuestos mínimos para la protección ambiental frente a los incendios forestales y establece restricciones al cambio del uso del suelo ante incendios en distintos ecosistemas y establece plazos de 30 y de 60 años para limitar ese cambio del uso del suelo y también poder asegurar un tiempo posible para que ese ecosistema pueda regenerarse, a sabiendas de que obviamente después de una perturbación tan grande como es un incendio, bueno, ese ecosistema nunca va a volver a ser el mismo en términos ecosistémicos. Lo que plantea esta ley es eliminar estos plazos y las previsiones en el cambio del uso del suelo y limita la protección no a distintos ecosistemas como antes planteaba la ley, como era humedales, áreas protegidas, sino solo a los bosques nativos. Entonces, bueno, deja por fuera este tipo de ecosistemas. Bueno, sabemos que cuando se sancionó esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego, la recurrencia de los incendios, sobre todo en zonas de humedales, era una de las cuestiones fundamentales que dio lugar luego a esta sanción. Y bueno, vimos la recurrencia de incendios del año pasado que llegó a afectar hasta 300.000 hectáreas a nivel nacional y este año, lo que va del año, 60.000 hectáreas solo en la Patagonia. Lo que demuestra que, bueno, la necesidad de continuar regulando, mejorando las iniciativas y las políticas de prevención, pero también de gestión, no solo en la emergencia, sino también antes de que ocurra el fuego. Y bueno, justamente lo que viene a plantearnos esta propuesta es todo lo contrario, y lejos de fortalecer la normativa y las capacidades que tiene hoy en día el Estado para abordar las causas complejas que hacen a los incendios, bueno, representa un claro retroceso en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental. El proyecto no tiene solamente una dimensión económica o inmobiliaria, también tiene una dimensión ambiental. La Tierra es el lugar donde funcionan los ecosistemas. Allí existen bosques, humedales, pastizales, montañas, nacientes glaciares y corredores naturales utilizados por los animales para desplazarse, alimentarse y reproducirse. Lucía Yáñez advirtió que el proyecto modifica dos normas fundamentales para el ordenamiento ambiental del territorio: la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente establece restricciones para cambiar el uso de terrenos después de un incendio. El objetivo es evitar que el fuego pueda ser utilizado para habilitar negocios inmobiliarios, agrícolas y productivos. El gobierno sostiene que estas restricciones perjudican a propietarios cuyos campos se incendiaron sin que ellos fueran responsables. Los sectores ambientales advierten que flexibilizarlas podría aumentar la presión económica sobre los territorios quemados. La reforma no significa que automáticamente se vaya a talar un bosque, secar un humedal o contaminar un río, pero puede modificar las condiciones bajo las cuales se compran, concentran y transforman grandes extensiones de territorio. Y cuando cambia el uso del suelo sin una planificación adecuada, se fragmentan los hábitats. Me gustaría destacar algo que creo que muchas veces se simplifica en el debate público, y es que cuando hablamos de políticas ambientales no se trata de una disyuntiva entre conservación y desarrollo, ni tampoco de una restricción a las actividades productivas que se desempeñan en nuestro país. Creo que la discusión que nos trae hoy acá y nos invita a seguir discutiendo es una pregunta más profunda que tiene que ver con quién, para qué y para quiénes se ordena y se gestiona nuestro territorio nacional. Por eso tanto la regulación en la tenencia de la tierra, en manos de extranjeras, como el manejo del fuego, no son solo discusiones meramente ambientales, sino que son profundamente sociales y profundamente políticas. Tiene que ver con la soberanía, como se mencionó antes, con quienes tienen la capacidad de decidir sobre la gestión y el uso de nuestros territorios, qué capacidad tiene el Estado para gestionar y para también controlar y proteger esos procesos, y fundamentalmente con qué modelo de desarrollo queremos construir en nuestro país. Así que bueno, sin mucho más que agregar, muchas gracias. Espero que alcancemos los consensos para evitar la sanción de esta ley y con eso, bueno, evitar una nueva desregulación en materia ambiental para nuestro país. Así que muchas gracias. Esta discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de las personas extranjeras. Tampoco debería plantearse como una elección entre inversión o aislamiento.
El debate central es qué condiciones debe establecer la Argentina para que una inversión beneficie al país sin comprometer sus territorios estratégicos. El oficialismo decidió patear, decidió llevar la sesión de hoy con el tratamiento de la ley de la inviolabilidad de la propiedad privada para el 6 de agosto. La moción es pasar a un cuarto intermedio para que el día 6 de agosto se siga con esta sesión. Bueno, cuarto intermedio, no lo votes, cuarto intermedio. Seguramente, o porque no tenían los votos, o porque quizás a algunos les dio vergüenza votar esta ley que significa llevar tierras nacionales a manos extranjeras, hoy vinieron a las bancas con la camiseta de la selección nacional. Bueno, si había cinismo más grande para exponer justo el día que iban a votar esta ley que significa la extranjerización de nuestra tierra. Y como nosotros llamamos cada una de esas leyes que se fueron sucediendo desde la ley Bases, el RIGI, la ley de glaciares y todas estas que íbamos a votar hoy o las que están por venir, constituyen un engranaje que conforman lo que nosotros decimos el estatuto legal del coloniaje del siglo XXI. Una cantidad de leyes que significan un cerrojo para la posibilidad de que nuestro país tenga un desarrollo industrial, un desarrollo soberano, justo, un progreso de nuestros recursos para la posibilidad de que nuestra gente pueda vivir mejor. Seguiremos luchando para que esto no pueda ser votado y el 6 de agosto veremos qué pasa en esa sesión a la que llaman para votar nuevamente esta ley.